¿Qué hacemos? Monitorización sistémica, que es para no cansarlos. También manejamos la parte metabólica, debemos mantener normoglicemia al paciente, mantener también el calcio dentro de valores normales y obviamente el tratamiento de las convulsiones. Si la convulsión se da en forma precoz o en forma temprana en las primeras 6 horas, el pronóstico es malo, ¿ya? Entonces, la convulsión generalmente se da en forma progresiva después de la segunda etapa de lesión o de perfusión, cuando hay manifestaciones o cuando hay lesión por la presencia de superóxidos. Pero si la lesión o la convulsión es temprana, significa que la injuria cerebral ha sido incluso intraútero, ¿ya? Y el pronóstico es malo. Otros manejos, como he mencionado, para solo mencionarles la hipotermia, que es importante. La hipotermia puede ser leve o prolongada, ¿ya? Los indicadores de pronóstico: la asfixia obviamente grave y prolongada, no tienen buen pronóstico. El estadio Sarnat 3 no tiene buen pronóstico. Las convulsiones de inicio precoz no tienen buen pronóstico. Pacientes que tienen asociado insuficiencia respiratoria. Y ese cuadrito para más nos darnos cuenta, ¿no? Si tenemos una encefalopatía grado 1, ¿no? Vamos a tener 0 muertes y las secuelas casi no se presentan, no se manifiestan. Pero en encefalopatía grado 2, ¿no? Hay un porcentaje de muerte de un 6% y las secuelas neurológicas se pueden dar un 35%. Y en el Sarnat 3, el 100% va a tener, ¿no?, secuela neurológica. ¿Preguntas? Vamos rapidito para ver lo de sepsis, para no aburrirlos. Bien, sepsis es una manifestación clínica, síndrome clínico caracterizado por enfermedades sistémicas durante los primeros 28 días, si hablamos estrictamente de la etapa neonatal, ¿ya? Pero incluso podemos prolongar esto después de los 28 días en los prematuros. Entonces, si tenemos prematuros y tiene más de 28 días, podemos también hablar de sepsis neonatal. Bacteriemia es la presencia o la identificación de un germen a nivel de la sangre con un hemocultivo. La sepsis evidencia la clínica de infección a la que se agrega hipertensión o cualquier manifestación inespecífica, que puede ser hipertermia, hipotermia, taquicardia, taquipnea, ¿no? Y la sepsis probable, ¿no?, aquel bebé con factor de riesgo, ¿no? Sepsis neonatal probable, factor de riesgo con hemocultivo negativo. Más conceptos: síndrome de sepsis, sepsis más de una de las condiciones siguientes: cambios mentales agudos, hipoxemia, shock séptico cuando hay compromiso hematológico, ¿no? Shock séptico tardío o refractario cuando no hay respuesta a la terapéutica que ustedes le ofrecen. Recién nacido potencialmente infectado, neonato con factores de riesgo, con cualquier factor de riesgo que puede ser materno, neonatal. Sepsis nosocomial son recién nacidos que manifiestan clínica después de una contaminación en el hospital, ¿no? La incidencia es variable, como van a ver. Puede haber meningitis, la mortalidad puede incrementarse si está asociado a meningitis, ¿no? Y es importante recordar o clasificar la sepsis precoz y la sepsis tardía, ¿no? Entonces, la sepsis precoz o vertical es aquella que se manifiesta durante los primeros días o los 3 primeros días y cuyos gérmenes son habitualmente los que encontramos en la flora vaginal. Los más frecuentes serán el estreptococo, ¿qué?, del grupo B o Agalactidae. No confundan con el beta hemolítico del grupo A, ¿ya? Entonces, el estreptococo del grupo B o Agalactidae, ¿ya? Otro germen frecuente es la E. coli, ¿ya?, la listeria, ¿ya?, y también la presencia de clamidia. Pero estos 3 gérmenes con frecuencia son los que producen con mayor frecuencia las infecciones neonatales en forma precoz. El estreptococo beta hemolítico y el E. coli van más o menos en la misma proporción desde que se ha empezado de alguna manera a disminuir los factores de riesgo de la mamá. Se puede identificar los gérmenes como el estreptococo en la mamá y dar tratamiento, iniciar tratamiento. Y la incidencia de sepsis por estreptococo se ha reducido bastante por esto, ¿ya?, que casi más o menos se ha igualado con el E. coli. Entonces tenemos estreptococo del grupo P, enterobacterias como E. coli, estafilococo dorado, estafilococo epidermidis y anaerobios. Entonces, la sepsis tardía
Entonces, todo lo que ustedes encuentran, o los gérmenes que se encuentran en la etapa, o perdón, en las zonas intrahospitalarias, como el estafilococo glasa negativo, pseudomonas, klebsiella, proteus, entre el estreptococo del grupo B, pero tipo 3. Y las vías de transmisión, como ya conocen ustedes, el embarazo puede ser por vía vertical del parto, en la sala de recién nacido, puede haber sepsis también domiciliaria, así como las neumonías adquiridas en comunidad, también hay sepsis de comunidad o comunitarias, y alteraciones, o que pueden dar por alteraciones incluso anatómicas. Entonces, los criterios o los factores de riesgo, que también son importantes que recuerden, ¿no? Mamá con infección, ¿no? La corionionitis, ruptura prematura de membranas, en la parte neonatal, el RCIU, distrés respiratorio, la prematurez, que también es importante, la asfixia, todo lo que puede condicionar a que el bebé incremente el riesgo. El sexo masculino, que también es importante, nosocomiales, el hacinamiento, ¿no? Las unidades de cuidados intensivos, el uso de repente de productos que producen invasión en el recién nacido, como los tubos endotraqueales, los endovenosos, y la manifestación clínica es bastante inespecífica. Entonces, eso es importante. Muchas veces el bebé no localiza o no focaliza la infección en el recién nacido. Entonces, hace una manifestación clínica bien específica. La principal manifestación del bebé con infección es la hipoactividad y la succión pobre si es un recién nacido término. No succiona muy bien. Entonces, hipoactivo, hay manifestación sistémica como hipotermia, puede haber hipertermia, puede haber bradicardia, taquicardia. Y empieza a tener manifestación un poco más sistémica. Va a haber compromiso gastrointestinal, respiratorio, neurológico, lo que estamos viendo acá, compromisos digestivos, va a haber metabólico, pérdida de ganancia ponderal, claro, solo para mencionar. Y los exámenes de laboratorio, el gol estándar para hacer diagnóstico, obviamente es el hemocultivo. Ustedes confirman el diagnóstico de sepsis con el hemocultivo. Pueden de alguna manera orientarse para el diagnóstico con el hemograma. Una leucocitosis o leucopenia puede orientarles hacia el diagnóstico de sepsis, ¿no? Una sepsis probable. Más aún si hay desviación izquierda o si el índice de inmadurez sobre bastones es mayor a 0,2 o el índice de Monro, que también le llaman. Podemos usar, la BCG no usamos, podemos usar la procalcitonina, que también es un predictor para la infección, o el PCR, que tiene predicción negativa. Entonces, no son específicos, es mucho más específico la procalcitonina que el PCR, ¿no? Otros exámenes de laboratorio, los mismos, para ver si hay leucopenia o neutrofilia. El líquido cefalorraquídeo. Entonces, es recomendable hacer una punción lumbar a todo paciente con sepsis, ¿ya? Más aún si la sepsis precoz es severa. Pero sí se recomienda tomar una muestra de líquido cefalorraquídeo a toda sepsis tardía. Todos los bebés con sepsis tardía deben tener o deben realizarse una muestra de líquido cefalorraquídeo y estudiar y descartar que no tenga una meningitis. Tratamiento, antibióticos. Entonces, el antibiótico que más usamos o de elección son los aminoglucósidos más las penicilinas, ¿no? La penicilina más aminoglucósido. Y les recomiendo que vayan en escala, en forma escalonada. No vayan de frente a antibióticos de mayor espectro. Entonces utilicen ampicilina gentamicina, ampicilina micacina, y si no hay respuesta o hay compromiso, hay sospecha de compromiso neurológico, pueden usar ampicilina más cefotaxima. No usamos cefotaxima en los prematuros por el riesgo de o el incrementar se incrementa la resistencia, y se ha visto o se ha hecho seguimiento de varios estudios donde se incrementa la mortalidad con la cefotaxima. Por eso que no usamos mucho cefotaxima, ¿ya? Entonces utilizamos ampicilina micacina, ampicilina más gentamicina o amica. Y si no hay respuesta en los recién nacidos a términos, podemos utilizar ampicilina más cefotaxima. Y si no hay respuesta, podemos ir incrementando los escalones o subiendo los escalones para usar de repente carbamazepinen como meropenem o imipenem más vancomicina. Y van subiendo y vamos buscando alternativas terapéuticas. Criterios del alta, obviamente una evolución clínica adecuada, la ganancia de peso que es importante y el cambio del estado del bebé. Si el bebé clínicamente luce mejor, está más activo y tiene una buena tolerancia oral, significa que la respuesta es adecuada. Cumplimiento del tratamiento y los exámenes de laboratorio obviamente deben ser negativos. Y ese es un fluxograma donde ustedes van a poder ver
todo lo que es concerniente a la infección. Eso para recordar, nada más les puse para que ustedes tengan ahí. Bien. ¿Preguntas? Lactante de 3 meses de vida, que desde hace un mes presenta episodios intermitentes de distensión abdominal, dolores de tipo cólico y algunos vómitos, tendencia al estreñimiento. Entre sus antecedentes personales hay que destacar que fue prematuro, pesó 900 gramos al nacimiento y tuvo dificultad respiratoria importante, que precisó de ventilación asistida durante 15 días. ¿Cuál es el diagnóstico más probable de este cuadro clínico? Estenosis colónica secundaria enterocolitis necrotizante, megacolón congénito, vólvulo intestinal intermitente, enteritis crónica por rotavirus, adenitis mesentérica secundaria a neumopatía crónica. ¿Respuesta? Bien, analizamos la pregunta. Bien, es un lactante de 3 meses de vida, que desde hace un mes presenta episodios intermitentes de distensión abdominal, dolores tipo cólico y algunos vómitos, ¿no? Entonces, vómitos, distensión abdominal, vómitos y cólico. ¿Qué sospecharían si ven un paciente de 3 meses con distensión abdominal y vómitos? En una suboclusión intestinal o una obstrucción intestinal. Le ve que esta obstrucción intestinal se distiende y vomita, ¿no? Entonces, pero algo muy importante es, y tiene tendencia al estreñimiento, o sea, no va a ser deposiciones el bebé si está subocluido. Entre sus antecedentes personales hay que descartar que fue prematuro, pesó 900 gramos y al nacimiento tuvo dificultad respiratoria. ¿Qué hizo? Membrana hialina, ¿no? Cuando nació. Y la membrana hialina probablemente ha sido severa, que tuvo necesidad de apoyo ventilatorio. Y que hemos dicho que los bebés que tienen ventilación mecánica o tienen necesidad de apoyo ventilatorio, que tienen diagnóstico de membrana hialina, tienen mayor riesgo de hemorragia intraventricular, mayor riesgo de PCA y mayor riesgo de enterocolitis necrotizante, ¿no? Entonces, y estuvo por 15 días. ¿Cuál es el diagnóstico probable? ¿Cuál es la complicación frecuente en enterocolitis necrotizante? Una sufoclusión, que sería la estenosis de colon, ¿sí? ¿Sí? ¿Todos? Perfecto. La enterocolitis necrotizante es la patología gastrointestinal menos grave de recién nacido de bajo peso. Se produce por la sobreinfección intestinal del Streptococcus pneumoniae. En estudios experimentales puede ser prevenida por la alimentación neonatal con leche materna. Puede asociarse a trombocitosis en el recién nacido. Se acompaña a citis, derrame pleural y derrame pericárdico. Bien. ¿Es la patología gastrointestinal menos grave de recién nacido de bajo peso? Es la más grave y es la principal causa de emergencia en las unidades de cuidados intensivos. Se produce por sobreinfección intestinal del Streptococcus pneumoniae. ¿Estará presente el Streptococcus pneumoniae? No. Entonces, no es un germen propio del grupo etario, ¿no? En estudios experimentales puede ser prevenida por la alimentación neonatal con leche materna. Hemos mencionado que la nutrición enteral es un factor de riesgo para el enterocolitis necrotizante y el incrementar rápidamente el volumen se da, ¿no? El efecto es simple. Si yo incremento el volumen de la nutrición enteral o incremento la osmolaridad de la nutrición que le voy a ofrecer al recién nacido, incremento el metabolismo de la zona intestinal. Al incrementar el metabolismo de la zona, incremento la necesidad de más oxígeno a esa zona. Incremento la necesidad de flujo de sangre a esa zona. Pero si de por sí mi prematuro no tiene buen flujo hacia la zona intestinal, entonces voy a incrementar el riesgo de lesión. Disminuye, se consume, el poco oxígeno que tiene se consume metabolizando la comida o la leche que le están dando ustedes. Entonces, no hay sangre, no hay oxígeno para los tejidos. Entonces, incrementan ustedes el riesgo de lesión.
se ulcera y termina necrosándose, ¿sí? Entonces, pero si nosotros ofrecemos leche materna, y eso se ha estudiado bastante, y disminuyen el riesgo de enterocolitis con la leche de mamá. Es por eso que la recomendación de iniciar nutrición enteral en los prematuros es con leche materna exclusiva, ¿ya? Y dar volúmenes lentos. Empiezan con nutrición trófica o nutrición mínima y pueden ir subiendo de 10 a 20 cc por kilo día, ¿ya? Bien. Puede asociarse a trombocitosis en el recién nacido. ¿Qué hay en enterocolitis? ¿Qué hay? Hay trombocitopenia, tiene un efecto contrario. Eso por el factor activador de plaquetas. Es un mediador importante en enterocolitis necrotizante, es el factor activador de plaquetas. Entonces consume las plaquetas. Hay plaquetopenia. Entonces es una forma de monitorizar al paciente con NEC, es no solo radiológicamente, sino también en forma seriada ver cómo están sus plaquetas. ¿Se puede acompañar de ascitis, derrame pleural y derrame pericárdico? No, hay ascitis, pero no hay derrame pleural y tampoco pericárdico. La enterocolitis necrotizante es la patología gastrointestinal menos grave del recién nacido de bajo peso. Se produce por sobreinfección intestinal. ¿Es la misma? Ah, ya, perdón. La indicación quirúrgica es obligada en el paciente afectado de enterocolitis necrotizante cuando presenta uno de los siguientes signos clínicos: heces mucosanguinolentas, vómitos biliosos, distensión abdominal, neumoperitoneo, shock hipovolémico. Neumoperitoneo. Un recién nacido de 1600 gramos con signos de asfixia y repetidos episodios de apnea comienza el tercer día con vómitos, distensión abdominal y episodios hemorrágicos. El diagnóstico más probable será recién nacido de 1600 gramos. Es un prematuro, ¿no? Con signos de asfixia. O sea, no solo es prematuro, sino tuvo asfixia. Entonces, la perfusión está disminuida, no solo por su prematurez, sino también por asfixia. Y repetidos episodios de apnea, o sea, y encima tiene episodios de apnea, o sea, disminución de oxígeno en forma intermitente, ¿no? Por su apnea. Comienza el tercer día con vómitos y distensión abdominal, ¿no? Y además de deposiciones hemorrágicas. ¿Cuál sería el diagnóstico? Invaginación intestinal, vólvulo, megacolon, enterocolitis, úlcera de divertículo de Meckel. ¿Habrá invaginación intestinal? ¿El recién nacido puede hacer invaginación intestinal? Porque todos te producen deposiciones hemorrágicas, todos te producen hematoquesia. Hematoquesia es el sangrado, la presencia de sangre en las deposiciones, sangre viva. ¿Ya? La invaginación intestinal tiene una manifestación de sangrado, ¿no? Sangrado en grosella le llaman, ¿no? Hematoquesia. El vólvulo también, el proceso inflamatorio por el vólvulo, por la torsión, rápidamente, en pocas horas te produce sangrado. Y es una forma de ese diagnóstico. Megacolon ganglionar también, enterocolitis necrotizante y úlcera de divertículo de Meckel. Los divertículos de Meckel sangran, ¿ya? Entonces la pregunta es, ¿habrá invaginación intestinal en el neonato? No. La invaginación intestinal es propio de edad pediátrica, del lactante, no del neonato. Se puede iniciar a partir del tercer mes. Cuando veamos la parte gastrointestinal se van a dar cuenta de por qué. Es secundario a cuadros infecciosos, cuadros inflamatorios que hacen que se invagine. Y generalmente es en la zona ileocecal, es la zona poco vascularizada, si ustedes recuerdan. ¿El vólvulo será propio del neonato? Sí. El vólvulo puede haber vólvulos congénitos y rápidamente a las 12 o 24 horas presentar hematoquesia. Entonces tienen que hacer diagnóstico diferencial. Cuando vean sangrado, cuando vean hematoquesia en recién nacido, su diagnóstico diferencial es el vólvulo, ¿ya? Entonces el megacolon ganglionar no es una patología que se manifiesta con sangrado, pero sí produce distensión abdominal, ¿ya? Es la enfermedad de Hirschsprung, ¿sí?
La enterocolitis necrotizante, todo va como enterocolitis. Enterocolitis es una patología propia del prematuro, ¿no? Con factores de riesgo múltiples, que es la hipoxia o el evento hipóxico, y se da en este paciente, ¿no? Uno que es prematuro, que está con asfixia y tiene episodios repetidos de apnea. ¿Será enterocolitis? Sí. ¿Sí? Bien, úlcera de divertículo de Meckel, que no es una manifestación propia del prematuro. Se puede dar, pero es raro. Un niño de 5 días de edad nacido con 1200 gramos de peso muestra mal aspecto general, gran distensión abdominal, retiene en el estómago las tomas administradas por sonda y tiene algún vómito. En la radiografía simple hay distensión de asas intestinales y se ve aire en la pared del intestino. ¿Qué será aire en la pared del intestino? ¿Qué es? Neumatosis. Y eso es diagnóstico de enterocolitis. Si ve neumatosis, ya tienen que pensar en enterocolitis necrotizante, ¿sí? Entonces, yo creo que tampoco enterocolitis se van a olvidar. Podrá ser hilio meconial por fibrosis quística. Si tenemos un niño de 5 días de edad con 1200 gramos que muestra mal aspecto general, distensión abdominal, retiene en el estómago las tomas administradas, habrá distensión abdominal y habrá residuo gástrico el niño con fibrosis quística, sí, ¿ya? Pero no hay neumatosis, ¿sí? Vamos a hablar también de fibrosis quística. Habrá estenosis o atresia del duodeno, o se presentará todo esto en estenosis o atresia del duodeno. ¿Cómo se manifiesta la atresia o la estenosis del duodeno? Vómitos biliosos. ¿Sí? ¿Qué más? Habrá distensión de las asas intestinales. Entonces es importante, cuando ustedes salen de obstrucciones o de atresias a nivel intestinal, deben clasificar. Ustedes van a tener atresias desde el esófago, ¿no es así? Atresia esofágica, su manifestación es rápida, va a haber hipersecreción hacia la orrea. Entonces introducen la sonda y se queda ahí, que vamos a ver en la clase la siguiente. ¿Ya? Entonces fácil ese diagnóstico. Pero no va a haber distensión abdominal. ¿Por qué no va a haber distensión abdominal? Salvo que tenga una fístula, porque no ingrese el aire, ¿no? Cuando tienen ustedes una obstrucción intestinal alta, como una atresia duodenal, tampoco van a tener distensión abdominal, porque el aire llega solo hasta el estómago. La distensión abdominal se da cuando las atresias son distales, cuando el aire llega al estómago, llega al intestino, llega al duodeno, llega al yeyuno, llega al ilion y se produce distensión abdominal. Cuando llega un momento se obstruye y se produce dilatación. Entonces no van a ver, o muy poco van a ver, distensión abdominal en las atresias altas, en las atresias intestinales altas. Estamos hablando de duodeno o de la primera porción de yeyuno, ¿ya? Más bien van a tener un abdomen excavado, ¿no? Porque no hay pasaje de aire. Entonces, en este caso no podría ser atresia de duodeno porque la clínica o la pregunta les habla sobre una radiografía de abdomen con dilatación de asas intestinales, ¿sí? ¿Podrá ser atresia del ano? ¿Mm? Las malformaciones anorrectales pueden producir dilatación intestinal, pero tenemos que buscar por qué no podría ser. Es un niño de 5 días de edad, nacido con 1,2 kg, ¿no? Muestra mal estado general, gran distensión abdominal, retiene en el estómago todas las tomas administradas por la sonda y tiene vómitos o algún vómito. En la radiografía simple hay distensión de asas intestinales y se ve aire en la pared del intestino, pero no en el peritoneo, ¿no? Entonces, la estenosis o la atresia también, o la malformación de rectales puede producir en algún momento distensión abdominal, pero para eso tiene que pasar varias horas. 5 días está bien, ¿no? Pero rápidamente, a los 5 días, un bebé con atresia del ano o malformación anorrectal va a estar perforado, ¿ya? Pero no va a tener aire a nivel de la pared intestinal. Entonces, si bien es cierto, las malformaciones anorrectales no son una emergencia, son una urgencia, pero ustedes tienen que resolver lo más antes posible. El pasaje de aire sea más o menos hasta la parte distal, hasta las 24 horas. Va yendo en forma progresiva. A las 6 horas
va incrementándose a nivel del intestino delgado. A las 12 horas tendrán aire ustedes en el intestino grueso y a las 24 horas ya tienen sin ningún problema aire a nivel distal, a nivel del recto, ¿ya? Por eso que les hacemos el babygrama recién a partir de las 12 o 24 horas. No le ponemos el babygrama al bebé o invertograma, perdón, antes de las 12 horas, porque el aire no llega a la parte distal. Pero después de 5 días con una malformación anorectal, ese bebé está perforado. Probablemente esté con peritonitis o un neumoperitoneo. ¿Ya? Entonces la respuesta, por cualquier lado, por donde lo vean, va a ser enterocolitis necrotizante. Señale qué afirmación de las siguientes relativa al meconio fetal es correcta. Contiene abundante coli, contiene escasos estafilococos, excepcionalmente contiene streptococos, puede contener proteus en casos de prematuridad y no contiene ningún germen. Recuerden que el meconio son las deposiciones del feto, ¿no? Entonces, el feto incrementa el peristaltismo y se produce el meconio. ¿Qué gérmenes encontramos en el meconio? ¿Respuesta? Será A, B, C, D, E. La E. ¿Ya? El meconio es estéril, no hay gérmenes, ¿ya? Es por eso que un bebé con síndrome de aspiración meconial no necesariamente debe iniciar antibióticos. No pueden iniciar ustedes antibiótico a todo líquido verde, sea fluido o espeso, sin el antecedente o sin ningún factor de riesgo asociado. Si el meconio es fétido, sí. Entonces sospechan ustedes que la causa de la injuria o del estrés en el bebé sea una infección. Pero si el meconio no tiene mal olor y clínicamente está el bebé estable, no hay necesidad de utilizar antibióticos. ¿Ya? ¿Cuáles son los riesgos para enterocolitis necrotizante en un recién nacido prematuro o en uno de bajo peso para la edad gestacional? Ductus arterioso, uso de indometacina, la policitemia, aumento brusco y exagerado de la osmolaridad, todas. Riesgo de enterocolitis necrotizante en un recién nacido prematuro o uno de bajo peso para la edad gestacional. Entonces, ¿será el ductus arterioso un factor de riesgo? Sí, hemos mencionado y hemos repetido varias veces que el ductus arterioso lo que hace es secuestrar un volumen determinado de sangre y disminuye la perfusión hacia la parte esplácnica. Entonces, eso obviamente incrementa el riesgo de enterocolitis necrotizante, ¿sí? El uso de indometacina. ¿Qué hace la indometacina? ¿Cuál es la función de la indometacina? Es un vaso constrictor. ¿Ya? Por eso ¿cuál es la función de la indometacina? Cerrar el ductus arterioso. Entonces, ustedes recuerdan la indometacina, recuerdan el fluxograma de la actividad inflamatoria desde el ácido araquidónico, van a ver ustedes dos efectos, la ciclooxigenasa y la lipoxigenasa. Entonces, ¿dónde está dónde actúa la indometacina? Sobre la ciclooxigenasa, y es un vasoconstrictor. ¿Sí? Entonces, por eso que todo niño, todo prematuro que inicia tratamiento farmacológico para cerrar el ductus arterioso con indometacina tiene riesgo de ser enterocolitis necrotizante. Entonces, una contraindicación es de que el bebé tenga distensión abdominal, tenga residuo o que se disminuya el ruido intestinal para iniciar indometacina. No pueden ustedes iniciar indometacina en un bebé con riesgo de NEC o con NEC. Aumento brusco, la policitemia. ¿La policitemia será un factor para enterocolitis necrotizante? ¿Sí? ¿Por qué? La hiperviscosidad disminuye el flujo sanguíneo. Entonces, el bebé con policitemia no solo va a tener problemas metabólicos, problemas respiratorios, neurológicos, sino también riesgo de NEC. Entonces, la hiperviscosidad, la disminución de flujo, hiperviscosidad incrementa, ¿no?, el riesgo de isquemia en la zona intestinal y también el riesgo de enterocolitis. Por eso que el niño con un hematocrito alto hace diagnóstico de policitemia con hematocrito de 65. Si tiene síntomas de policitemia o hiperviscosidad, dejan NPO. Si lo está con 70% y hay síntomas de hiperviscosidad, dejan NPO por el riesgo de NEC.
Hidraten, bajen al bebé la concentración de hematocrito e inicien nutrición enteral. El aumento brusco y exagerado de la osmolaridad, lo que me mencionaba, si ustedes inician rápidamente o incrementan la osmolaridad en la nutrición enteral, incrementan el riesgo. Respuesta, la E.